A menudo, no valoramos nuestro cuerpo lo suficiente, pero bajo presión, nuestro cuerpo puede demostrarnos cuán extraordinario es. Esta máquina compleja es el resultado de millones de años de evolución. Es tan intrincada que muchas de las cosas que suceden en nuestro interior aún nos desconciertan. Bienvenidos a Viva su Salud. Hoy vamos a hablar sobre el cerebro. El cerebro son 3 libras o 1.3 gramos de conexiones entre muchas neuronas o células cerebrales. Estas conexiones tienen más de 3 trillones de conexiones entre ellas. Dicen que hay más conexiones entre las neuronas cerebrales que hay estrellas en el universo. El cerebro es como tener 20 millones de libros y cada de esos libros tiene 500 páginas. Es una computadora, la computadora más compleja del universo. Hay muchas secciones del cerebro. El cerebro tiene el lóbulo frontal y en ese lóbulo es donde nosotros hacemos el razonamiento y podemos juzgar. Y también es donde nosotros procesamos las emociones, nos controlamos de las impulsividades. Es la parte más lógica del cerebro. Es la parte última de desarrollarse y es la primera parte de desintegrarse cuando nosotros somos mayores de edad. También tenemos la parte temporal del cerebro y en esa parte tenemos muchas conexiones para ayudarnos a recordar y formar información. Conecta mucho con la parte frontal del cerebro. Y la grabación de las memorias ocurren en la parte interior del lóbulo temporal, pero para recibir esa información tenemos que recogerla de la parte frontal del cerebro. La parte posterior o el occipital del cerebro es la parte donde nosotros guardamos la visión y donde integramos la información visoespacial. O sea, los ojos pueden ver algo, pero para percibir lo que estamos viendo, una cosa roja, una cosa redonda, y para entender que eso es una manzana, quizás tiene que entrar hasta la parte posterior del cerebro, donde se identifica y también le ponemos un propósito a ese objeto. El cerebro también tiene la sección parietal, y esa sección es donde se integra mucha información. La información visoespacial, donde están las cosas en el espacio, están en esa sección. Dicen que la inteligencia tiene mucho que ver con que esa parte esté intacta porque integra mucha de la información sobre todas las otras partes del cerebro. Si hay daño en alguna parte del cerebro, causa cambios en el cerebro y esos cambios pueden ser debido a un accidente, una lesión cerebral. Esos accidentes se pueden adquirir durante los deportes, durante un accidente de motocicleta o de vehículo. También las lesiones ocurren durante un stroke o un derrame cerebral. También puede ser una enfermedad como la enfermedad del Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir esas enfermedades. Y yo me encantaría hablar de este tópico con ustedes hoy. Y es importante que usemos esta información desde que somos jovencitos, niños, hasta ser más mayor de edad. Lo más importante es estar físicamente activo. La pregunta más común que me preguntan mis pacientes es, ¿cómo es que puedo incrementar la vida del cerebro? ¿Cómo es que puedo tener más células quizás cerebrales? La única manera que hemos encontrado en la ciencia que el cerebro puede generarse es haciendo ejercicio físico. Si nosotros hacemos ejercicio aeróbicos por 1 hora, 5 veces a la semana, puede incrementar las células del cerebro.
especialmente en las partes del cerebro donde nosotros grabamos la memoria. Y es muy importante para las personas que son mayores de edad entender eso, porque muchas de las enfermedades de la vejez, como el Alzheimer's, atacan esas áreas primero. No solamente tenemos que hacer ejercicio, pero también tenemos que ejercitar esas células con funciones mentales, y tienen que ser funciones que sean más difíciles y funciones nuevas para que nuevos caminos se hagan en el cerebro y que esas células empiecen a comunicarse con ellas mismas y crezcan. Es muy importante comer comidas que son sanas, que son naturales. Es muy importante comer vegetales, por ejemplo, y frutas, con tal que no tengamos, claro, algún problema médico, que esa comida no se pueda comer. Hay personas que tienen alergia de la comida, claro, eso uno se evita. Pero para unas personas que no tienen esos problemas, es importante comer muchas frutas, muchos vegetales, porque esas comidas tienen muchos antióxidos. Y mientras más color tengan las frutas y los vegetales, más antióxidos ellos tienen. O sea, las comidas como la espinaca, que son más oscuras, van a tener muchas más vitaminas y muchos más antióxidos que las comidas un poquitico más claras, como la lechuga romaine, que es o el iceberg, que es una lechuga mucho más clara. Es también importante comer muchas nueces. Las nueces tienen vitamina E, como las almendras tienen mucha vitamina E, que son antiinflamatorias en el cerebro. Las almendras son antiinflamatorias en el cerebro. Las nueces, como los walnuts, son muy importantes para el cerebro porque tienen omega 3 fatty acids. Y ese es un tipo de grasa que ayuda que el cerebro también se desarrolle y que las partes blancas del cerebro tengan más insulación, y es muy importante para las personas que tienen problemas cardiovasculares. El pescado, que también se conoce, tiene mucha omega 3, es muy importante para el cerebro porque también ayuda a que esas partes blancas del cerebro se desarrollen. El problema con el pescado es que muchos tipos de pescado tienen mercurio, y hay que evitar los pescados que tengan mucho mercurio, porque esos pescados pueden que hagan daño al cerebro. El salmón silvestre es mucho más bueno para uno que un salmón que es cultivado, porque tiene mucho más omega 3. También es importante evitar la azúcar y las comidas que yo digo que son blancas, como el almidón. Las comidas como la papa blanca, el arroz blanco, el pan blanco, tienen mucho almidón y hacen que la sangre tenga mucho azúcar de pronto. Tiene un índice de glicemia muy, muy alto, y eso causa que nosotros tenemos más placas en el cerebro. Eso hay que evitarlos. Ya les informé lo más básico del cerebro. Yo sé que quizás van a tener muchas más preguntas. Por favor, escríbeme a info@vivasusalud.tv o llámenos aquí a nuestra oficina 239-768-6500. Bueno, adiós y nos vemos en el próximo programa de Viva su Salud por VIP Telemundo.